Buenas, ¿cómo estás? En este video vamos a estar hablando acerca de la categoría de ejercicios. ¿Y esto qué sería? Básicamente es una forma de ordenar los diferentes ejercicios para poder entender qué grupo muscular trabaja, de qué manera se genera, etc. Y así poder más fácilmente crear planes de entrenamiento con una coherencia y una estructura más ordenada. Entonces, para esto vamos a comenzar hablando acerca de patrones de movimiento. Estos patrones de movimiento básicos que tenemos a la hora de entrenar la fuerza, porque no confundamos con otro tipo de patrones de movimiento, a la hora de entrenar la fuerza vamos a hablar de patrones de empuje en miembros superiores, de tracción, o sea que tenemos en miembros superiores, vamos a hablar de empuje, de tracción, y a su vez este empuje y esta tracción pueden ser divididos o organizados de manera horizontal en función de la posición anatómica, que se entiende siempre que es con los brazos separados, pies juntitos, la mirada al frente, el tronco erguido. A partir de ahí, los movimientos que sean así serían horizontal y los que sean así serían vertical. Entonces, tanto el empuje como la tracción vamos a poder organizarlo en vertical y horizontal. En miembros inferiores vamos a tener, también se puede organizar empuje-tracción, pero es más fácil entenderlo desde una categoría de dominante de rodilla. Los dominantes de rodilla van a ser todos los que son sentadillas, estocadas, en donde la rodilla tiene gran movimiento o gran participación. Y por otro lado, los dominantes de cadera, en donde la cadera tiene gran participación y la rodilla tiene poco. Entonces tenemos dominante de rodilla en miembros inferiores y dominante de cadera. Para entender esto, la dominante de rodilla, repetimos, sentadillas, estocadas, ¿tienen gran movimiento de cadera? Sí, pero tienen gran movimiento a nivel articular de la rodilla. Y por ejemplo, en dominante de cadera, ¿qué podría ser? Un peso muerto, un empuje de cadera, en donde hay movimiento de rodilla, sí, pero es mucho menor respecto al movimiento que está en la cadera. Así tenemos ejercicios dominante de rodilla, ejercicios dominante de cadera. A partir de acá, los dominantes de rodilla, de cadera, los empujes, los tracción, todo esto lo podemos organizar de tres formas. Sería de un trabajo bilateral simétrico, ejemplo, un empuje así, a la vez empujo, o una tracción así, o una sentadilla con los pies paralelos. Todo eso sería un trabajo bilateral simétrico. También puedo hacer un trabajo bilateral asimétrico. Bilateral asimétrico. ¿Qué sería esto? Por ejemplo, si hago una lagartija, pero con un brazo más alejado. Entonces, de esta manera, hago un trabajo bilateral asimétrico. O si hago una sentadilla, una estocada, en donde el movimiento principalmente es un dominante de rodilla, pero los pies trabajan los dos, las piernas, pero no están de forma simétrica, están asimétricas. O un peso muerto también, con un pie adelante y un pie ligeramente atrás. Y la última opción es un trabajo, en vez de bilateral, unilateral. Así que tenemos en miembros superiores empuje, tracción, que puede organizarse en términos generales como movimientos en un plano más vertical o más horizontales. Y en miembros inferiores, dominante de rodilla, dominante de cadera. Y todo esto puede ser organizado de forma bilateral simétrica, bilateral asimétrica y unilateral. En el próximo video vamos a ver un poco cómo se hace como una progresión de esto para entender cómo poder atacar después. Atacar me refiero a abordar
el entrenamiento de una persona que está comenzando, por ejemplo, o alguien más avanzado, para poder ir entendiendo de qué manera vamos indicando los ejercicios. Nos vemos en el que viene. Vamos arriba.